Proverbios capítulo 14, versículo 17. Vamos a leer este versículo. Voy a leer este versículo. Síganme ahí con su vista, por favor. Proverbios capítulo 14, versículo 17. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Proverbios 14, versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias. Te damos por esta mañana, por la bendición de estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, fuente inagotable de sabiduría. Gracias por la libertad que tenemos de poder abrirla, Señor, y aprender de ella. Bendice esta enseñanza. La ponemos en tus manos. Habla nuestras vidas. Edifícanos, Señor. Sigue trabajando en cada vida, en cada corazón, Padre. Bendice cada clase, bendice cada maestro, Señor. También oramos por los que vienen en camino. Apresura sus pasos, tráelos con bien, y que juntos podamos alabar y bendecir tu nombre en este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Quiero hablarles en esta mañana, hermanos, acerca del enojo. Un tema, la Biblia tiene mucho que decir acerca de este tema. Es un tema importante en la palabra de Dios, y de hecho las emociones son uno de los temas que la Biblia constantemente está hablando, porque es importante que usted y yo desarrollemos lo que la Biblia llama dominio propio, templanza, mansedumbre. Todas estas virtudes tienen que ver con controlar nuestras emociones, controlar nuestro cuerpo, controlar, ¿verdad?, nuestra mente. De eso habla la mansedumbre, poder bajo control. Y eso es algo que yo creo, hermanos, que todos debemos de estar trabajando constantemente, ¿verdad? Dice la Biblia que aquel que no ofende en palabra es hombre perfecto, es alguien que ha ido creciendo en madurez. Y lo que nosotros vimos en la primera lectura que tuvimos, hermanos, fue precisamente lo que dice Proverbios 14, versículo 17. El que fácilmente se enoja, dice, hará locuras. Eso es exactamente lo que hizo Jonás, ¿verdad? Se enojó y dice que deseaba la muerte. Estaba tan enojado porque él pensó que las cosas no deberían de ser como él creía. Él creía que los ninivitas no deberían de tener una oportunidad para arrepentirse, y él se enojó, ¿verdad? Él estaba molesto, él no quería ir a predicarle a los ninivitas, y Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica, porque ha subido la maldad contra mí. Jonás, hermano, tenía este problema, el problema de la ira, el problema del enojo. Y usted y yo debemos de trabajar en esta área constantemente en nuestras vidas. Mire lo que dice Proverbios 25, 28. Proverbios 25, versículo 28. Esto abarca cualquier emoción, hermanos. Cualquier emoción, porque todo esto va ligado, ¿verdad? Proverbios capítulo 25, versículo 28. Mire lo que dice aquí. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando nuestro espíritu, hermano, no tiene rienda, es cuando fácilmente nos dejamos llevar por emociones, por sentimientos, ¿verdad? Y el cristiano no puede dejarse llevar por emociones y por sentimientos. ¿Por qué? Porque vamos a caer en pecado constantemente. Capítulo 18, versículo 1 de Proverbios dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Su deseo busca, dice, el que se desvía. Cuando nosotros nos guiamos por emociones, por deseos, por sentimientos,
vamos a meternos en muchos problemas constantemente. Efesios capítulo 4, versículo 26, es uno de los pasajes que habla precisamente acerca de este tema en el Nuevo Testamento. Y no es un tema menor, es un tema bien importante, hermano. Usted debe de controlar sus emociones, sus pensamientos. Usted debe de controlar, su espíritu debe tener rienda, debe de controlarlo. No podemos dejarnos llevar por el momento, por las emociones, por las circunstancias, porque eso nos va a acarrear constantemente conflictos y problemas. Mire, ahí en el 4, versículo 26, dice la palabra de Dios aquí. Efesios capítulo 4, versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver si alguien puede revisar los aires, hermanos, por favor. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, primeramente, vamos a ver que la Biblia, ¿verdad?, nos habla de que no es pecado enojarnos, sino la palabra de Dios dice que el pecado es cuando ese enojo nos lleva a meternos en otros problemas, o el enojo nos lleva al pecado. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis. Hay una justa indignación muchas veces en el corazón de una persona. Es más, la palabra de Dios dice que Dios está airado contra el pecador todos los días, ¿verdad? Hay una justa indignación que uno puede sentir sin ser llevado al pecado, pero cuando la ira y el enojo nos llevan al pecado, entonces ahí el problema ya es un problema grande en nuestras vidas. Airaos, pero no pequéis. No debemos dejarnos llevar por el enojo. Y dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es correcto que el pecado nos lleve al enojo, que el enojo nos lleve al pecado, y no es correcto que guardemos el pecado en nuestros corazones, el enojo. El enojo nos puede llevar a las palabras, a las malas palabras. El enojo nos puede llevar a los pleitos. El enojo nos puede llevar a perder el control. Y Proverbios 14, 17 dice, el que fácilmente se enoja, dice, hará locuras, ¿verdad? Entonces, el enojo nos puede llevar inclusive a la violencia. Nos puede llevar a maltratar con palabras, con acciones a otros. El enojo, ¿qué es el enojo? Bueno, el enojo es una alteración en el ánimo que suscita enfado o ira hacia una cosa o contra alguien. Es un disgusto, es una molestia. Podemos enojarnos, sí, hermano, podemos enojarnos, pero cuando eso ya nos lleva al pecado, tengamos cuidado. No es correcto que usted ande enojado todo el tiempo. Hay personas que todo el tiempo están molestas, todo el tiempo están enojadas. Y eso acarrea conflictos y eso acarrea problemas, ¿verdad? Primeramente en la esfera personal, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, ¿verdad? Por supuesto que va a acarrear conflictos y va a acarrear problemas si usted es una persona que fácilmente se enoja, fácilmente, ¿verdad? Pierde los estribos, como se dice. Entonces, vamos a ver tres principios en cuanto al enojo, hermano. Tres principios en cuanto al enojo. Primero vamos a ver las causas del enojo. Las causas del enojo. Dijimos que puede haber una justa indignación en nuestro corazón, muchas veces por injusticia. Muchas veces porque las cosas no me salieron como yo pensaba que deberían de ser. Y puede ser que yo me enoje. Así estuvo Jonás. Jonás estaba enojado, ¿verdad?
y Dios le muestra a Jonás la necedad en la que estaba Jonás, ¿verdad? Porque la razón por la cual estaba enojado Jonás era equivocada. Él no debería de estar con enojo en su corazón, pero su corazón estaba mal. Y cuando nuestro corazón está mal, hermano, se va a reflejar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones. Es más, hermano, cuando nuestro corazón está mal, aún se va a reflejar, ¿verdad? Nuestro cuerpo se va a ver afectado. Por eso es importante que nosotros, hermano, aprendamos a controlar nuestras emociones, porque la persona, usted afecta a otros, pero también usted se afecta a sí mismo. Entonces, vamos a ver en primer lugar las causas del enojo. Dice la palabra de Dios allí, el que fácilmente se enoja hará locuras, el que fácilmente se enoja. La Biblia nos dice que el enojo es una muestra de carnalidad en nuestras vidas. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 20, habla de las obras de la carne. Y de acuerdo a la palabra de Dios, las obras de la carne, hermanos, son obras que son hechas cuando nosotros nos alejamos del Señor y dejamos de seguir la guía del Espíritu Santo. Dice aquí en el versículo 16, dice el 19, y manifiestas, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vea que la ira, hermano, es una obra de la carne. Nosotros podemos caer en este pecado por causa de la carnalidad que hay en nuestro corazón. Ahora, cuando hay enojo, muchas veces también ese enojo, esa ira, está ligada a otros pecados. Por ejemplo, la terquedad, dice Eclesiastés 7:9, Eclesiastés 7:9. Mire lo que dice ahí, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Es difícil tratar con una persona iracunda, hermano. Dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, dice. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo, antes de tu tiempo? Bueno, ese versículo es gratis, hermano. No sé por qué el Señor lo puso aquí, pero capítulo 7, versículo 9, dice la palabra de Dios, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures, dice, con tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Vea, hermano, cómo el enojo o la ira está relacionada con otros pecados. Allí en Esther capítulo 3, versículo 9, miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Esther capítulo 3. Si encuentra el libro de Salmos, vaya hacia atrás. Si encuentra el libro de Job, ya está cerca. A ver. Y ya si encuentra Job y no encuentra Esther, definitivamente es porque usted no conoce la Biblia. Esther capítulo, ¿a poco existe el libro de Esther? Esther capítulo 3, versículo 9. Aquí tenemos, hermano, una de las mejores historias, ¿verdad? En cuanto a el cuidado y la protección divina, hermanos.
Dice a Esther capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tienen ahí? Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, mire lo que dice, ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir, mire lo que dice, a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y no podemos, hermano, leer toda la historia aquí, pero este hombre Amán era un hombre perverso que quería matar a todo, quería exterminar a todo el pueblo judío aquí en esta historia. Y la palabra de Dios nos dice que Amán se llenó de ira. Amán solamente veía a Mardoqueo y ya se le revolvía el estómago, ¿verdad? Ya se sentía de malas, nada más de ver a Mardoqueo, ¿verdad? Usted puede leer ahí la historia y dice la Biblia que mandó poner una horca para colgar a Mardoqueo, ¿verdad? Pero Dios es bueno, hermano, y Dios es fiel. Y eso es lo que hace el enojo, hermano. El enojo tú no te das cuenta, pero el enojo va a acabar es contigo, hermano. Y esa historia termina precisamente de esa manera. Quien fue colgado en esa horca no fue Mardoqueo, fue Amán quien fue colgado en su misma horca, ¿verdad? Qué terrible es el enojo, hermano. No nos damos cuenta que muchas veces a quien nos está afectando es a nosotros mismos. Mira, primera de Samuel capítulo 18, versículo 6. Aquí tenemos otro pecado ligado al enojo. Y este otro pecado, hermanos, es la envidia. Dice primero de Samuel 18, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cuando cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué culpa tuvo David, hermano? Pero así es el enojo. El enojo, hermano, nos hace cegarnos. El enojo nos lleva, hermano, a una condición en la que nuestro espíritu ya no tiene ninguna rienda. Y cuando ya no tiene ninguna rienda, hermano, un pecado nos va a llevar a otro pecado, porque así es el pecado. El pecado es como una telaraña, hermano. Te va enredando hasta que ya estás preso del pecado y ya no puedes salir de ese pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí está Saúl, hermano, otra persona, ¿verdad? Que fue en la que se ilustra perfectamente las consecuencias del enojo. Saúl quería matar a David. Estaba enojado. Tenía envidia en su corazón. Y dice la Biblia que estuvo dispuesto aún a matar a su propio hijo, hermano, por causa del enojo. Porque eso es lo que hace el enojo. El enojo nos afecta a nosotros, el enojo afecta a los que están a nuestro alrededor, y muchas veces no nos damos cuenta, hermano, de esa realidad. Entonces, las causas del enojo. En segundo lugar, el efecto del enojo. Mire, Proverbios 14, 17, otra vez dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Muchas veces, hermano, cuando nos enojamos, no estamos pensando con claridad. Cuando nos enojamos, no pensamos con claridad.
Había un dicho allá un anuncio en México en mis tiempos de niño. Y en ese anuncio salía una madre o salía un padre, ¿verdad? Enojado. Y entonces iba a golpear a su hijo y entonces salía una frase que decía, cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. Y entonces la mamá empezaba a respirar profundamente y como que recapacitaba, como que reaccionaba. ¿Y sabía usted, hermano, que si usted va a disciplinar a su hijo, no lo debe de hacer con ira? Si usted lo hace con ira, lo va a disciplinar mal. Usted debe de disciplinar a su hijo cuando no esté con ira, cuando no esté enojado. Si usted está tranquilo y aplica la disciplina de esa manera, la disciplina va a ser correcta. Pero si usted aplica la disciplina, hermano, con enojo, entonces usted va a hacerlo incorrectamente. Proverbios 15, versículo 18. Proverbios 15, versículo 18. Dice aquí la palabra de Dios, Proverbios 15, 18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, mire, apacigua la rencilla. Hermano, debemos de ser tardos para la ira, dice la palabra de Dios. Tardos para la ira. Cuente hasta 10. Amén. Hermano, tenemos que sentarnos, tenemos que pensar lo que está pasando. No podemos dejarnos llevar por el momento, hermano. Dice la palabra de Dios ahí, mire, Proverbios 26, versículo 21. Proverbios capítulo 6, capítulo 26, versículo 21. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. ¿Cuál es el efecto del enojo? Pleitos, contiendas, disensiones. Ese es, hermano, el efecto del enojo. El enojo nos lleva a usar mal nuestras palabras. Mire Colosenses 3:19. Nos lleva a usar mal nuestras palabras. Cuando usted está irritado, cuando usted está molesto, cuando usted está enojado, cuidado con lo que usted dice. Cuidado con lo que usted hace. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mire, aún muchos esposos, hermano, no controlan sus emociones, no controlan su lengua, hermano. Y dice la Biblia que son ásperos. La palabra áspero habla de tratar mal a una mujer con palabras, con emociones, hermano. ¿Verdad? Hay hombres, ¿verdad?, que tratan mal a su esposa con palabras. El hecho de que no golpeen a su esposa no quiere decir que no la están tratando mal. Hay una manera de maltrato verbal. Dice la Biblia ahí en el capítulo 3, versículo 21 también. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí está otra cosa relacionada al enojo. Exasperar quiere decir irritar una parte, dar motivo de enojo. No debemos de irritar, no debemos causar enojo ni a la esposa ni a los hijos, hermano. Tenemos que aprender a tratar con el enojo, con la ira. Mire Proverbios 21, 19. Vamos a usar muchos versículos, así es que saque su Biblia, hermano. Proverbios 21, 19. Proverbios 21, 19. Es uno de los temas que más habla el libro de Proverbios. Es este tema, hermano. Proverbios 21, versículo 19. Dice la palabra de Dios aquí: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa, mire, e iracunda. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mejor es morar en tierra desierta. O sea, mejor es estar solo, dice, que mal acompañado. No, como decimos muchas veces. Mejor es estar solo, dice, allá en el desierto. Con esa mujer, ¿verdad?, que está y enojada y hablando y enojada Qué tremendo es cuando una persona es iracunda, hermano. Una persona iracunda lastima.
daña a otros, dice la palabra de Dios. Lo malo es que no se da cuenta precisamente. Proverbios 20, versículo 3. Si usted tiene esa mala costumbre de estar molesta o molesto constantemente, hermano, cambie. Pídele al Señor que le ayude. Camine con Dios. Ore. Lea la Biblia. Dice la Biblia, ahí Proverbios 20, versículo 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El enojo lleva a la contienda. Y cuando estamos en contiendas, hermano, o en pleitos, entonces dice ahí que, mire, ahí es donde uno necesita mostrar esa sabiduría, ese dominio propio. Honra es del hombre dejar la contienda. Para que haya un pleito se requieren dos personas, hermano. Se requieren dos personas. Pero si usted es una persona temerosa, una persona que quiere honrar al Señor, usted va a dejar la contienda. Usted no se va a envolver en la contienda. Dice la palabra de Dios aquí también en el Salmo 37:8. Salmo 37:8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Deseche la ira, hermano. Deseche el enojo. Deseche la contienda. No se envuelva en ella. Dice el Salmo 37, versículo 8. ¿Lo tiene ahí, hermano? Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Mira, hermano, si estamos habituados a hacer estas cosas, tenemos que pedirle perdón al Señor, hermano. Hay personas que están habituadas, hermano, como que no están a gusto si no se echaron un pleito, ¿verdad? No están a gusto si no discutieron por algo. Necesitan discutir o enojarse para estar tranquilos. Imagínense, se pudiera decir. Desecha, dice la palabra de Dios, desecha el enojo, desecha la contienda. Proverbios capítulo 27, versículo 3. Proverbios 27, versículo 3. Dice, pesada es la piedra y la arena pesa. ¿Ha cargado un tobo de arena o de piedra? Mire, si no la ha cargado, cárguelo. ¿Para qué? Para que se dé cuenta. Mas la ira del necio es más pesada que ambas. ¿Quién aguanta a una persona así, hermano? Si tú eres una persona iracunda, eres una persona enojona, mira, vas a terminar solo y amargado. Así es como termina una persona iracunda, hermano. No se da cuenta que está lastimando a las personas que tiene a su lado. Y cuando esa persona tenga la oportunidad de alejarse de ti, lo va a hacer. Sea tu esposa, sea tu esposo, sean tus hijos, se van a alejar porque ¿quién aguanta a una persona iracunda? Dice que es más pesada que la piedra, más pesada que la arena. Sigue diciendo el versículo 4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Porque el enojo y la ira están relacionadas con otros pecados, hermano. El enojo afecta también su cuerpo, hermano. No solamente afecta nuestras relaciones con otros, también afecta nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se ve afectado. Mire lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 19. Capítulo 19, versículo 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Dice la palabra de Dios allí, en Job capítulo 5, versículo 2. Job capítulo 5, versículo 2, dice aquí, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Es importante darnos cuenta, hermano, que las emociones afectan nuestro cuerpo. Usted es una persona iracunda, eso va a afectar en su cuerpo físicamente. Usted es una persona que constantemente vive deprimida, en mucho estrés, se va a ver.
va a afectar su cuerpo físicamente. Hay un libro que yo les he recomendado constantemente que se llama Emociones que Matan. Es un libro escrito por un doctor cristiano, ¿verdad? Y usted debería leer ese libro si usted tiene un problema emocional. Y aunque no lo tenga, para que sea de bendición a otros. Amén. El enojo afecta aún nuestro cuerpo, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 20, cuando nosotros caemos en estos pecados, hermano, dice la Biblia que nuestra relación con Dios o nuestra comunión con Dios se ve afectada. Capítulo 1, versículo 20. La Biblia habla de la amargura, de que aquel que está en amargura deja de alcanzar la gracia de Dios, pero antes de la amargura hay enojo, hay envidia. Dice Santiago capítulo 1, versículo 20. Versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mire, es un principio bien importante, hermano. Pronto para oír. A veces no queremos oír y a veces lo que hace falta es oír. Oír. Tardo para hablar. Hable menos, ore más. Tardo para hablar, tardo para airarse. Ahí está la muestra de una persona que tiene dominio propio y que tiene al Espíritu Santo como control en su vida, hermano. Va a poner freno. Va a poner freno a su lengua, va a poner freno a su enojo. Va a poner freno. Una persona iracunda, hermano, no solamente afecta sus relaciones, afecta su cuerpo, pero mire, hay muchas cosas. Su trabajo, su familia, su ministerio, su testimonio, son afectados por causa del enojo. Pone su vida en riesgo, dice la palabra de Dios, el iracundo. Ahora, ¿cuál es la solución al enojo? ¿Cuál es la solución al enojo? Bueno, la Biblia da una solución al enojo y esa es la última parte más sencilla. Mire, Proverbios 14, 29. Proverbios 14, versículo 29. Espero que esté aprendiendo algo esta mañana, hermano. Yo sé que muchas veces este tipo de cosas, hermano, pasan desapercibidas. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Primero dice la Biblia, ¿verdad? En el versículo que leímos, el que tarda en airarse, el que tarda en airarse, habla de un control, controlar nuestras emociones, controlar nuestro espíritu. ¿Qué debemos hacer, hermano? Debemos de caminar con Dios. Debemos de caminar con Dios, hermano. Y debemos dejar que Dios trabaje en nuestros corazones. Debemos de dejar que su palabra penetre en nuestro corazón, hermano. Muchas veces nos acercamos a Dios, nos acercamos a su palabra ya predispuestos, hermano. Venimos a la iglesia, pero ya no venimos con el deseo de que Dios nos hable. Ya no venimos, hermano, abriendo nuestro corazón delante de Dios. Venimos, ¿verdad? Ya predispuestos, cerramos nuestro corazón hacia Dios. ¿Y cómo puede obrar Dios en nuestras vidas cuando hemos cerrado nuestro corazón? Si usted es una persona que cree que ya no tiene nada que cambiar en su vida, es porque usted ha cerrado su corazón hacia Dios. Ha endurecido su corazón, como lo estudiábamos hace 8 días en la parábola del sembrador. La palabra no puede penetrar ahí porque su corazón se ha engrosado, hermano. Se ha endurecido. Y usted piensa, todos están mal, menos yo. Así piensa una persona endurecida. Habla de caminar con Dios, hermano. La solución a este problema, hermano, es caminar en el Espíritu. Porque cuando yo camino en el Espíritu, entonces
voy a tener el fruto del Espíritu en mí. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dice la última parte, dice templanza, mansedumbre, templanza. Véalo ahí para que usted se dé cuenta que esto es importante. Gálatas capítulo 5, versículo 22, hermano. Hay dos opciones de vivir la vida cristiana, de acuerdo a sus criterios o de acuerdo a la palabra de Dios. Usted puede vivir por sus criterios y insistir, pero muchas veces, hermano, para vivir la vida cristiana es morir a mí, morir a mí mismo, dice la Biblia. Aquí, Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En el versículo 22 habla del fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Mira el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué dice? Con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mira el versículo 26. No lo espiritualice todo, hermano, porque Pablo usa todo este tema para hablar de cosas prácticas. Dice el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mi comunión con Dios debe de afectar mi comunión con otros. Si estoy bien, este es el principio, hermano, si estoy bien con Dios, voy a estar bien con otros. Si no estoy bien con Dios, no voy a estar bien con otros. Si amas a Dios, dice la Biblia, ama a tu hermano. Pero si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres mentiroso, dice la Biblia. Entonces, crece en tu comunión con Dios. Crece, hermano, en esa comunión con Dios. Pasa tiempo con Dios. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo, dice la palabra de Dios. Mire Colosenses 3:8. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Por qué dice dejad también todas estas cosas? Porque a veces pensamos que estas cosas no son tan importantes. Decimos nosotros, es que yo soy así. Yo soy así. Así como que es una excusa para hacer lo malo. La Biblia está hablando de pecados. En primer lugar, dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ese es el 5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales anduvisteis, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Tenemos que dejar. Es decir, hermano, necesitamos reconocer que el enojo es un pecado, confesarlo al Señor y sacarlo de nuestra vida. Pero si yo no lo reconozco como un pecado, no, es que yo así soy. Yo así nací y yo así me voy a morir. A veces decimos así. ¿Ha escuchado usted esas frases? ¿Verdad? Hasta le han hecho canciones de esos dichos. No quiero recordar su vida pasada, pero es así. Mire, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Dice, sin ira ni contienda. Hermano,
Tenemos que entender la lección, hermano. Si estamos bien con Dios, vamos a estar bien con otros. Si estamos bien si no estamos bien con otros, es porque de alguna manera ha habido un pecado que está estorbando mi comunión con Dios. Y al estorbar mi comunión con Dios, dice la Biblia, dejo de alcanzar la gracia de Dios. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Cuando dejamos de ver a Dios obrar en nuestra vida, dejamos de ver a Dios manifestarse en nuestra vida, hermano. Eso no es normal. Mire, lo normal en la vida cristiana es que usted vea al Señor obrando en su vida, hermano. Constantemente el Señor debe de estar obrando en nosotros y a través de nosotros. El estar sirviendo al Señor. Mire, ya con el simple hecho de servir a Dios, tú no te puedes permitir, hermano, un pecado en tu vida. Porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Y dice la Biblia, aun si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y ponte de acuerdo. Y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que para Dios es más importante que arregles tu corazón que las ofrendas o los sacrificios que puedes hacer para Él. De nada sirve un sacrificio cuando el corazón no está correcto delante de Dios. Pase tiempo con Dios, hermano. Saque la ira, saque la contienda. Proverbios 16, versículo 32. Proverbios 16, versículo 32. Estaba yo, hermano, recordando este mensaje que di hace tiempo en el servicio de los miércoles. Y precisamente fue de gran bendición. Dice Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor el dominio propio, hermano. Quizá no seas una persona físicamente fuerte, pero si tienes dominio propio, ese es la verdadera fuerza que se necesita para vivir. Por eso dice la palabra de Dios, dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha. Ejercítate para la piedad, dice la palabra de Dios. O sea, tienes que ejercitarte en estas cosas, hermano. Ejercitarte en pedir perdón, en humillarte, ejercitarte, porque no es parte de no es lo normal, no es lo que nos gusta hacer. Mire, es como el ejercicio físico. ¿Cómo nos cuesta trabajo el ejercicio físico? ¿Cierto o no es cierto? No sé si a ustedes les cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo. Y te pones una rutina y duras una semana, 2 semanas, ya después se olvidó la rutina. Requiere disciplina, ¿verdad? Constancia, perseverancia. Así es espiritualmente también, hermano. Espiritualmente también es así. Tienes que insistir, hermano. Vamos a terminar, que se acabó el tiempo, hermano. Apacigua, dice Proverbios 29, versículo 8. Proverbios 29, versículo 8. Dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Capítulo 15, versículo 18. 15, 18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Apacigua, la dice la palabra de Dios. No promuevas, apacigua, saca de tu vida. Proverbios 22, 24. Proverbios 22, versículo 24. Dice la palabra de Dios aquí, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Mire el versículo 25. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No se junte, dice la Biblia, con un enojón,
en cuanto dependa de nosotros, dice la Biblia que debemos de estar en paz. O cuando una persona insiste en la ira, insiste en el enojo, insiste en la contienda, hay un problema en su corazón, hermano. O hay un problema en nuestro corazón. Vamos a terminar ahí, hermanos, en Efesios 4, versículo 31. 4:31 de Efesios. Dice aquí: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos el máximo ejemplo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos perdonó. Que el Señor nos ayude, hermano, a sacar de nuestra vida el enojo, la contienda, todas estas cosas. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos entender